En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Continuamos en Seguir Andando en este día tan especial donde estamos recordando los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli. Pero no puede faltar el panorama internacional también en nuestro programa, como siempre, de la mano de Diego Fernando Gutiérrez. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa. Que están escuchando a todos nuestros oyentes y oyentas. Acá estamos un poco afónicos, pero no porque jugó la selección, sino porque jugó Kimberley hoy. Bueno, pero Hoy, está el campeonato local también. No. Esto es Federal Federal A. Federal A. Estamos en el Federal A. Entonces ahí vamos primeros, porque es la primera fecha. Entonces ganamos, podemos ir como primero. Que se termine el campeonato. Que se termine ahora, así ya clasificamos para Copa Argentina el año próximo. Bueno, bien, me alegro por Kimberley. Nos convoca esto, por supuesto este tema, nos convoca, no sé si quiere hablar del fútbol nacional, no. No, eso dejémoslo. Eso lo dejamos. Nos quedamos con la alegría de Kimberley. Nos quedamos con eso. Bien, perfecto. Sí. Bueno, vamos a pasar Por a lo ahora... nuestro. Vamos a pasar a lo nuestro, vamos a pasar a lo serio que tiene que ver la política de Estados Unidos en la región. Pero usted dirá más o menos por dónde viene hoy. Bueno, algo que comentaste, que se conmemora el 50 años del asesinato de Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, y tiene algo que ver con esto, digo, porque hay un dicho que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Que como que se van sucediendo determinadas cuestiones que se parecen mucho a cuestiones que pasaron en el pasado. Exacto. ¿no? Y Monseñor Angelelli fue asesinado por su militancia humana, digamos, ¿no? Su humanidad frente a las cosas que pasaban en aquel momento, 1976. Por escuchar y accionar junto a los trabajadores, junto al pueblo. La represión, ¿no? De aquellos momentos de la dictadura, y que hubo no solamente él, hubo otras víctimas también de la Iglesia Católica, como el señor Arnulfo Romero de Romero era de El Salvador. De El Salvador, perdón, ahí está, El Salvador, no me salía. Bueno, y en este caso, bueno, vamos a venir a esta época, y había una acusación en aquel momento también sobre que los militantes de izquierda, no solamente las organizaciones político-armadas, sino militantes sociales, ¿no? El que enseñaba a leer, el que enseñaba a escribir, el que le llevaba lo que necesitaba al otro, ¿no? Como también pasó con el padre Mujica. Claro. ¿No? Esas personas también eran tildadas de subversivas o terroristas. Eso pues, pero porque dependían de una organización, y cada organización tenía su área de trabajo, podemos decirlo. Yo he conocido por muchos casos de madres, por ejemplo. Me viene a la memoria cuando hablabas de la asistencia escolar y esas cosas. Nuestra querida madre Cholita, por ejemplo, que vivía acá en el barrio de San José, donde su hija era parte de lo que fue el movimiento de la JUP, y la tarea asignada, y era también de las comunidades eclesiales de base. Por eso que lo relacioné claro. un continuo, ¿no? Y una de las tareas que tenía era la de apoyo escolar los fines de semana y el trabajo barrial concretamente, ¿no? Hoy desaparecida. Justamente tiene que ver con esto, ¿no? Sí, también. Y bueno, digo, hoy trayéndolo a lo que soy, a la actualidad, que estamos viendo este surgir de estas derechas, más que centro derechas, extremas derechas, muy ideologizadas, con un discurso que hace acordar mucho al discurso de hace 40, 50 años, ¿no? Habla mucho del comunismo, de la izquierda radical. Digo, y la verdad que en estos años hemos visto que hubo muchos gobiernos de centro izquierda o socialdemócratas, como se les suele llamar, pero no hemos visto gobiernos revolucionarios. Izquierda radical no hemos visto hace mucho tiempo. Digo, quizás por ahí hemos visto, no sé, gobiernos como de Chávez, que tenía una impronta un poco más revolucionaria, o inclusive el gobierno de Evo Morales, quizás los gobiernos que más han empujado, ¿no?
Pero creo que comunistas no fueron. Yo por lo menos no lo veo comunista, no. Ni mucho menos. Sin embargo, estas extremas derechas que van surgiendo, y sobre todo desde la cúpula de estas ultraderechas, que sería la de Donald Trump, se acusa a los opositores políticos o partidos de izquierda o se empieza a tener una narrativa que las asimila o al comunismo, al socialismo, socialismo más por ahí más extremo, o a izquierdas radicales, y se está empezando a escuchar de boca del mismo gobierno de Estados Unidos acusaciones de terrorismo, ya a lo que se mueva, ¿no? Es decir, a cualquier persona que hoy piense en que está bien comer 3 veces al día, tener un salario que te alcance para llegar a fin de mes, es comunista y es terrorista, ¿no? Y esto está puesto en boca del presidente de la Argentina. En una nota hecha ayer, o por lo menos transmitida ayer, en algún momento del día se realizó, se encargó de hablar de que gente que es estudiante o son científicos, trabajadores, que son terroristas, casi como una especie de conspiración que viene de algún lado, ¿no? Esta cuestión de la batalla cultural, de Gramsci, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo ahora, que es un pequeño extracto que traje para que no crean que yo estoy loco, estoy diciendo que... ¿Cómo puede ser que el presidente pues esta cosa yo la he escuchado, pero antes. Ahora claro, diga que son terroristas. Y en determinada fecha que después lo vamos a charlar. Claro, los estudiantes. Bueno, vamos a ver, voy a mostrar una prueba fehaciente de que lo que digo es real. A ver. De que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí? De tomar la cultura, ¿sí? De tomar el Estado, no pasó a una etapa 2.0, y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le mete como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Se dice que vienen de Rusia, es una conspiración internacional. No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Bueno, hasta Majul creo que largó la risa en un momento. Claro, porque le dicen, vienen de Rusia. Claro. Y bueno, aparte, periodistas, estudiantes, científicos, profesores, lo que está hablando es de opositores, en realidad, ¿no? Sí, y aparte dice disfrazados. Es decir, a ver, cualquiera que piense está hablando de lo que le está discutiendo, del que le está discutiendo un poco el presupuesto. Está hablando de eso directamente. Porque quien tiene un poquito de sentido común sabe perfectamente que la universidad está muy lejos de ser un soviet, por ejemplo, está muy lejos cualquier profesor universitario de bajar de la Sierra Maestra, muy lejos, y menos todavía los estudiantes, más lejos todavía. Este tipo de caracterizaciones, yo me acuerdo, se hicieron siempre, calculo que desde el año 18, de que fue la 1918 la ley universitaria, para estigmatizar a los sectores de los universitarios que realmente tenían un espíritu crítico y una vocación transformadora junto a los trabajadores de la sociedad. Hoy considero que la universidad está muy lejos de ser esa realidad. Creo que los últimos activos que ha tenido de esto ha sido esa generación del 70, que por algo fue diezmada, con el costo de 30.000 desaparecidos, pero de cualquier forma la mayoría de ellos trabajadores. Empezaron en los 60 con la noche de los bastones largos, por ejemplo. Pero estas cosas son muy lejos. Hoy vemos de realidad que también hubo esta disputa, esta lucha entre el gobierno y la universidad, claro, por la cuestión del presupuesto. Bueno, esto ha generado unas marchas importantes. Pero dentro de un marco democrático, dentro del sistema, porque ninguno quiere cambiar el sistema.
eso Pues sí. olvidémonos, digo, no hay A ver, ninguna estas clase marchas, yo estuve en son alguna. marchas pacíficas. He estado en alguna y he visto a los radicales marchando por un mayor presupuesto. Y creo que si hay algo más alejado de un cambio de sistema, son los radicales o la clase media marplatense que se movilizó para esto. Sí, inclusive muchos de los jefes políticos Claro. los De partidos tradicionales. universitarios están cercanos al gobierno de Javier Milei. Digo, bueno, igual sabemos que siempre esta caracterización, estigmatización, tiene que ver no solamente con una cuestión del rol que ocupa el universitario dentro de las disputas políticas en Argentina, sino también sobre algunas universidades específicas que la producción de conocimiento va en el sentido que descubren estas tramas políticas en donde lo que se termina demostrando a través de documentos y de papers es cómo operan las derechas o cómo se estructura en realidad la sociedad, los objetivos del capitalismo, la lucha de clases. Digo, más allá de que si el que produce el conocimiento es de izquierda o no, o es combativo o no, en los documentos se hacen trabajos serios en donde se pone de manifiesto la estructura de la sociedad. Claro, ¿no? claro. En facultades como sociología o historia o ciencias políticas. Entonces esto es visto como un peligro. Y ¿no? sí, porque todo es una peligroso para estos semilla. muchachos. Claro. No solamente les molesta el bosque, sino que les molesta la semilla, porque la semilla es la posibilidad de que se configure o salgan de las universidades movimientos críticos o críticos hacia los gobiernos de centro derecha que favorecen solamente a un solo sector de la sociedad, que ya sabemos cuál es, y que en realidad digo, uno ve que son más corriente clasista y combativa estos sectores que las propias izquierdas. Digo, tienen mucha más conciencia de clase estos sectores de la burguesía y de sus representantes como Milei, porque es un gobierno pro burguesía y que intenta someter aún más a los trabajadores argentinos, ¿no? Claro. Y lo que pasa también con otras derechas. Y por eso ataca de terrorista. Pero aparte de ser un discurso que maneja Milei, digo, no es un discurso aislado, no sale solamente de él, sino que viene como una bajada de línea que se viene promoviendo desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, nosotros vimos acá el tema del escudo de las Américas y cómo a través de este paraguas institucional o semi-institucional que quiere imponer Estados Unidos utilizando las figuras de narcoterrorismo o del narcotráfico como influir dentro de la política latinoamericana, ¿no? Adiestrando a las Fuerzas Armadas de la región, teniendo convenios con las Fuerzas Armadas de la región, Fuerzas de Seguridad. Bueno, esto vendría a ser como un paso más también para influir en la política latinoamericana, pero sobre todo también, calculo yo, para brindarle apoyo y tratar de influir en la política interna como soporte de los partidos que están a favor del trumpismo o que se reclutan sobre el trumpismo. Hace poquito el 16 de julio hubo una reunión en Washington que fue encabezada por Marco Rubio, que era para presentar una estrategia antiterrorista del gobierno de Trump, pero cuando se hablaba de antiterrorismo, lo que se estaba hablando era de, como dijo Rubio, en este lugar, de organizaciones marxistas, comunistas y anarquistas, junto con grupos que ellos identifican como Antifa. Antifa es una organización política antifascista que es de Estados Unidos. Claramente ligado a los sectores más trotskistas. Más trotskistas, claro. Y que dice que operan en Estados Unidos, pero que también operan mediante redes internacionales para destruir infraestructura crítica, que tienen relaciones con estados como Cuba y con Irán. Ahí aparece también la demonización de Cuba, ¿no? Claro. Y que se unen a movimientos de izquierda en nuestros países para operar, ¿no?, en contra de los intereses, obviamente, de esta derecha. Muchos de estos grupetes salieron como antagónicos con las políticas neoliberales de los 90, recuerdo. Para el sistema antiglobalización. Sí.
que vienen desolados y que algunos de ellos incluso han estado en Mar del Plata en la cumbre del 2005, pero donde no pasaban de ser más que expresiones artísticas, te diría, expresiones populares que tenían que ver con presentar determinadas cosas que tenían que ver con el arte principalmente. Porque si vas al caso, bueno, en ese año la única confrontación que se dio fue con los piqueteros, no con ninguna cosa que tenía que ver con la vanguardia internacional, no sé de qué, que no existe como tal, ¿no? A nivel transformadora. Bueno, estuvieron presentes muchos países de Europa, Asia, América Latina también, bueno, casi todos los países, salvo, por ejemplo, no estuvieron ni Colombia ni Brasil. Claro. Argentina mandó a un representante importante como el canciller Kirchner, con lo cual, digo, Argentina lo toma muy en serio, porque para enviar a un canciller, en general las representaciones de otros países europeos. Sí, este como gobierno toma Alemania todo en serio, lo que es de Estados España, Unidos. no mandaron representantes importantes, sino algunos que estaban en las embajadas, Claro. algunos agregados. Fueron medio como de querusa, no queriendo demostrar que habían ido. Me sorprendió que haya ido una delegación uruguaya. También, no canciller, digo, pero una delegación uruguaya fue, teniendo en cuenta que se muestran como un gobierno de izquierda, ¿no? El gobierno del Frente Amplio. En este caso, empezar a hacer caracterizaciones nuevas, me parece. hubo algunas también críticas porque en estos ejercicios que se hacen en el Atlántico Sur y en el Atlántico cerca de Uruguay, el presidente Yamandu Orsi fue a uno de los portaaviones, Claro. que estuvo en el portaaviones norteamericano, hubo algunas críticas, pero diciendo, bueno, ellos tienen buenas relaciones con todos, pues, se saludan y esto, pero yo creo que habría algunos gestos que me parece que son demasiado excesivos, como Sí. enviar un representante a esto, ¿no? Digo, sabiendo, ¿no? sí, Sabiéndolo. sí. No es que, yo qué sé, me parece que no es una sorpresa. Lo que pasa es que no dejan de ser también un apéndice. Hoy traje a colación el tema del 2005, el tema de la cumbre. Cuando se va Bush de la Argentina, ¿a dónde va? Va a Uruguay a hacer acuerdos binacionales, pasando por el ALCA por arriba. Sí, Y sí, pasando- sí, cuando fracasa Claro, el y ALCA. ya estamos hablando del gobierno uruguayo, un gobierno también de característica del Frente Amplio, concretamente. ¿no? En temas de acuerdos comerciales, Sí. Uruguay siempre tiene una actitud muy de política de Estado, no importa quién gobierne. Exacto. Porque bueno, es un país chiquitito, generalmente de exportaciones agropecuarias, y no tiene una industria que liquidar. Aparte, Entonces, ellos tratan de firmar con algunos países que tienen muchas importaciones agropecuarias, sin importar si es Estados Unidos, están muy a favor de los tratados de libre Exacto. comercio. ¿Y cuáles son las políticas de izquierda en la región que quería llevar el Frente Amplio? ¿No? Porque lamentablemente no es el Frente Amplio que muchas veces uno creía, sino que tiene que ver con una realidad de lo que fue, lo que había quedado del movimiento Tupamaro en su momento dentro del MPP, Movimiento de Participación Popular, que lideraba el Pepe Mujica, que estaba muy lejos de ser lo que era el movimiento Tupamaro, Claro, estaba sí, muy sí. lejos de ser de lo que fue Raúl Sendic. Te El diría que MPP, estaban las antípodas. claro, hoy creo que son los dos mayoritarios dentro del Frente Amplio, que es el MPP y el Partido Comunista. Exacto. Pero Y quien está el manda hoy, socialismo. claro, quien manda hoy es el MPP. Allá es algo bastante interesante que cuando arman los frentes y van a elecciones, Sí, sí. no van con una boleta sola en las primarias, sino que van con boletas Claro. separadas por partido. Y cuando se eligen, ponele senadores o diputados, van con boletas separadas. Entonces todos saben quién, por ejemplo, Claro. en estas últimas elecciones, la mayoría de los representantes en Uruguay que fueron elegidos son del MPP. Claro. Tiene una hegemonía hoy el MPP por sobre el Partido Comunista. Y el candidato que ganó, Yamandu Orsi, es del MPP. Sí. Y ya te digo, lo que pasa es que se han creado muchos mitos que la misma historia nos lleva a replantear, ¿no? Si uno piensa qué sector levanta hoy a un sujeto político como Pepe Mujica, lo levanta a la derecha. Y a veces Lo levanta a la derecha, hablando de sus virtudes personales y particulares para ser
política y sus habilidades. Ese sí, el enemigo te está diciendo que el mejor político que hay es uno que vos te crees que es tuyo, me parece que estamos en un problema. Empecemos a replantearnos quién es el amigo, quién es el Yo enemigo. creo que ¿no? lo que tomaban eran cuestiones que son muy propias Morales. la cuestión de la austeridad. De una otra- falsa austeridad también, de una... es una característica de Pepe Mujica que... sí, que- pero muy... Te das cuenta, estaba muy armado todo ese circuito, ¿no? Sí. Que Yo acá lo todavía- vivimos con, por ejemplo, con Ilia. Por ejemplo, ¿no? Claro, se claro, iba, claro. que se fue en taxi. a De su que casa. iban colectivos, O iban sí, colectivo. sí. Remarcaban cuestiones de austeridad que ni siquiera ellos, ni siquiera la derecha respeta, no tiene, digo, pero también obviaban cosas que tenían que ver con Y política que tenía que pública. ver con lo importante, Claro. Diego, vos sabés que... He tenido una conversación hace poquito con alguien, hablando de política con mi viejo, Claro. digo, hemos tenido esa conversación de Sí. cómo se reivindicaba esta cuestión de la honestidad de Ilia, Claro. pero no se remarcaba, por ejemplo, su política de, que por ejemplo, de la cuestión de los laboratorios, y que por eso se lo miraba mal desde Estados Unidos y fue sacado por los militares, Claro. o que fue el primer presidente que suspende la aplicación del aparato represivo del CONINTES. Ujú. Por ejemplo, él suspende eso, Claro. al contrario que Frondizi. Sí, Frondizi sí, es el que sí, lo sí. implementa Y él lo Ilia suspende, es el claro. que lo suspende. Vos sabés que con Pepe Mujica tuve la oportunidad de estar 2 veces. Una vez fue en Uruguay, cuando él asumía como vicepresidente, cuando asumió Tabaré Vázquez. El último día de su mandato como presidente de la Cámara de Senadores, me acuerdo, pues tuvimos una reunión ahí. Y otra vez aquí en Mar del Plata, en la cumbre iberoamericana. Y a mí ambas veces me defraudó, te soy sincero. En el 2005 preguntándole cuál era la posición sobre el ALCA y él contestándome que no tenía una posición planeada, que no tenía una certeza de que estamos hablando de marzo 2005, solamente a Unos meses. 6, 7 meses, 10 meses, no menos, de la cumbre de noviembre de 2005 aquí en Mar del Plata, que no tenía una respuesta porque no tenían dentro del Frente Amplio un criterio unificado sobre eso. Es decir, vos no te podés conformar con una fuerza de izquierda si no tenés una posición clara de lo que es el ALCA para en contra de los intereses de los trabajadores de tu patria. Y Sí, bueno, ellos la tenían. Ya vamos a hablar otra vez del ALCA cuando se vuelva Bien. a cumplir, porque nos falta tanto. Sí. Es algo que me diste un ángulo interesante para incluir, digo, Ujú. porque si vas o se está pensando en la construcción de Patria Grande o de un Tal continente cual. unido en contra del imperialismo, la chiquitita de mi propio interés, porque a Ujú. Uruguay quizás sí le convenía un tratado de libre Claro. comercio, digo, pero al resto de la región no, o a países en realidad como Argentina y Brasil, que son los más Principalmente, grandes, ¿no? les convenía, pero tampoco convenía desde el punto de vista político Claro. de tener la consolidación de un proyecto imperial en el continente, Ujú. el proyecto imperial de Estados Unidos, ¿no? Seguro. Quizás ese es el objetivo del no al ALCA, es no mirar la conveniencia del chiquito, digo, sino mirar la conveniencia de todos, ¿no? Después otra vez que te dije que tuve la oportunidad de estar con él acá en el 2010 en Mar del Plata, que también me defraudó, con 2 temas que tampoco pudo dar una respuesta, que tenía que ver con el tema principalmente de los juicios a quienes habían participado de la represión, el golpe de Estado, que ellos no tuvieron ninguna salida, y con respecto a una ley de medios que en ese momento Argentina estaba discutiendo, y ellos supuestamente, él decía que no era tema prioritario la comunicación en Uruguay. Y bueno, me parece que era bastante flojita Sí, porque la no se agenda, podía- claro. Sí. Claro, no se tocaron grandes intereses en Uruguay, Exactamente, como para exactamente. mantener una convivencia medianamente... Así sí, pues está gobernando 100 años más, que no van a cambiar nada, solamente van a administrar. O se te va a votar, se le vas a tocar lo estructural, por Exacto. ahí mejorás un poco, y después se vas a estancar, Ujú. ¿no? Porque en Y general- después vendrá otro un poquito más derecha que vos, en después general- volvemos en de general pasa nuevo. eso, en general Y es lo que pasa. En general pasa eso, las economías se estancan, Está hay cuestiones pasando. que no manejan los gobiernos, y bueno, bueno. Y en Pero los hechos pasó. volvemos Volvemos. a esto, o esta utilización de términos como terrorismo, Ujú. acusaciones, estigmatizaciones sobre grupos de izquierda, lo que se ve es que hay un proyecto de Estados Unidos en donde se busca criminalizar, estigmatizar primero y criminalizar
a organizaciones, movimientos, o inclusive, digo yo, partidos políticos de izquierda, opositores a los proyectos de gobiernos de derecha en la región, y que sean esos gobiernos de derecha subordinados a la agenda de Estados Unidos y en general y en particular a la agenda del gobierno de Donald Trump. Digo, porque si algo caracteriza a los gobiernos de derecha, que son muy lamebotas de Estados Unidos en general, pero pareciera que con Trump algunos de estos gobiernos son un poquitito más todavía, ¿no? Claro. Bueno, Milei, de las Priela en Colombia, bueno, Keiko Fujimori pertenece a otro tipo de derecha, digo, pero yo creo que Puede adaptarse que va a tranquilamente. adaptarse, porque mirá, fue la Asunción hace unos días, se declaró el estado de sitio, Claro. va a utilizar las Fuerzas Armadas, bueno, hay una cuestión ahí de similaridad, ¿no? Con cierto proyecto que quiere imponer Claro. Donald Trump para la región. O sea, también apoyar a estos gobiernos de derecha, y estos gobiernos de derecha apoyarse en Donald Trump. Hay una especie de simbiosis. Pero esto empieza por Estados Unidos, que es aplicando o designando como organizaciones terroristas a organizaciones políticas internas, domésticas Claro. de Estados Unidos, para perseguirlas. Después acusar que estas organizaciones tienen vínculos con organizaciones en otras partes del continente. Y bueno, para eso organizó esta reunión, que como te digo, se hizo el 16 de julio, hace hace poquito, hace medio mes, en donde participaron, yo te digo, casi 66 países, ¿no? de todo el mundo. ¿Quiénes participaron en Estados Unidos? Participaron funcionarios importantes. El jefe del FBI, Kash Patel, el secretario del Tesoro, que ya lo conocemos, el famoso Scott Bessent, ¿no? Y Stephen Miller, que es una especie de ideólogo de Donald Trump, que es el subjefe de gabinete, pero que está muy presente en todas las cuestiones ideológicas de Donald Trump. Esto habla de que hay una estrategia bastante diversificada de cómo atacar esto, porque bueno, no estamos más en los 70, claro. No es una estrategia clandestina, sino que es bajo una pátina de legalidad, con algunos instrumentos. Y bueno, una de las estrategias es financiera, que para eso está Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, como dije, que viene a ser el ministro de Economía, y que es el que maneja un poco la cuestión de las sanciones económicas. Como el sistema financiero internacional está basado en el dólar, y muchos bancos norteamericanos, y todos operan con los bancos norteamericanos y con el sistema financiero, una designación, por ejemplo, de organización terrorista, te puede poner en una lista en donde a vos te empiecen a colocar sanciones, ¿no? Sanciones que pueden ser diplomáticas, la prohibición de viajar a Estados Unidos, la anulación de visas, pero también... sí, te van judicializando. El ahorcamiento financiero, por ejemplo, prohibirle a los bancos que operan en tu propio país y con los que vos operás en que te otorguen tarjetas de crédito, que no puedas tener cuentas en los bancos. Y en general... Bueno, este proceso de judicialización se dio en los 90 en nuestro país, donde los luchadores sociales, por ejemplo, estaban todos judicializados. Y llegó un momento que ninguno podía hacer un corte de ruta porque terminaba preso, o por lo menos acrecentando la causa. No, tenían una causa tras otra. Y no pasó de eso, por suerte, más que algún secretario general de alguna organización, como fue Chacho Berrope, pero fue justamente con el tema de la cumbre, no por eso en particular. ¿No? Bueno, es una estrategia que se usa mucho, mucho Estados Unidos, que es la de utilizar su sistema financiero y esa red global que se fue formando con el dólar, con los bancos locales y bancos norteamericanos. Todos los bancos en general del mundo tienen lo que se llama corresponsalías con los bancos norteamericanos. Claro. ¿Por qué? Porque se opera con el dólar, las transacciones, el comercio, ¿no? Y ese sistema financiero que a Estados Unidos le da una hegemonía financiera también le sirve para aplicar sanciones. El tema de las visas, por ejemplo. Claro, utilizarla como un arma. Claro. Lo que se llama algo así como la militarización del dólar, ¿no? La militarización del sistema financiero. Aparte también dominan lo que es
Internet. A través de, en Occidente usamos Google, usamos Gmail, usamos Outlook, que son todas aplicaciones de mensajería que responden a empresas norteamericanas. Claro. Una amenaza a esas empresas y te dejan o te sacan de la red. Te sacan de la red. Sí, o como hoy, todo. Hoy te están suspendiendo, por ejemplo, de 15 días, de 20, de acuerdo a lo que interpretan que está fuera de lo que es el mandamiento que tienen ellos para la comunicación. Generalmente cuando vos pones algo en contra del sistema o en contra de algún estado que ellos son amigos de ellos, te suspenden y te prohíben la publicación. Esto ha pasado con algunos jueces de la Corte Penal Internacional, claro, que son amenazados por Estados Unidos, inclusive son sancionados. No, pues yo veo lo chiquito acá nomás. Sí, pero digo, por ejemplo, es como hacer una muerte civil. No podés tener tarjetas de crédito. No puedes tener cuentas en bancos, porque los bancos argentinos, no sé, por el Banco Nación, tiene una responsabilidad en lo que es el Banco Central Norteamericano, la Reserva Federal, para operar con dólares, con el sistema financiero norteamericano. Entonces, si te ponen un embargo financiero, vos no podés tener una cuenta porque si no el Banco Nación, ponele, tiene una sanción impuesta por la Secretaría del Tesoro norteamericana. Entonces no puedes tener cuentas, no puedes operar, no puedes tener acceso a créditos, no puedes tener una cuenta para cobrar tu sueldo, no puedes tener cuentas de correo electrónico, no puedes utilizar WhatsApp, no puedes utilizar Twitter. Digo, vienen las sanciones. A los jueces de la Corte Penal Internacional le han impuesto estas sanciones. Claro. A Francesca Albanese, que es una abogada italiana, que es la relatora especial para los derechos humanos de la ONU, que viene siguiendo la cuestión del genocidio en Gaza, que son muy críticos de la posición de Israel y de los actos que comete Israel en Gaza y en Cisjordania, han sido perjudicados con este tipo de sanciones y embargos financieros. Por eso digo, yo creo que hay una intención de tratar de perjudicar en algún momento, depende cómo se dé la cuestión, a partidos políticos opositores en América Latina, del gobierno de Milei, o de cualquier gobierno de izquierda que atente de cualquier movimiento de izquierda, pues más general, no solamente partido político, que muestre oposición a las políticas de Estados Unidos en la región y oposición a los socios de Donald Trump en la región. Viste que hoy, como lo vimos hace un tiempo, tenemos varios gobiernos de derecha, pero que no están pudiendo hacer demasiado pie. Hoy en Chile, por ejemplo, el gobierno de Kast, que asumió hace unos 6 meses más o menos, está con un a la semana nomás ya tuvo problemas. Semana ya tuvo problemas. Hoy está en un nivel de popularidad que no llega ni al 30%, debe ser el peor arranque de un gobierno en décadas. Y es decir, Diego, a ver si nos ponemos de acuerdo, estos gobiernos de derecha hoy, que están ya muy desprestigiados por sus propios pueblos, hay que decir, de Milei también, en Argentina, ante una caída de Trump en noviembre, diciembre, no me acuerdo cuándo son las elecciones. En noviembre. 3 de noviembre. Sería un golpe, un masazo para todos estos gobiernos también, que ya vienen alicaídos. Por eso que es muy difícil también la implementación de todo este tipo de cosas. Sí, inclusive esto es muy reciente, digo, el 16 de julio fue esta especie de reunión ministerial con un discurso de Marco Rubio muy ideologizado y muy en contra de las izquierdas. Yo creo que hay una política de todos estos gobiernos de saberse que están sobre un final de sus mandatos, muchos, y dejar la cancha marcada de tal forma que le cueste mucho a cualquier otro tipo de gobierno que venga cambiar o modificar esas cosas. Sí. Eso lo vemos dentro de algunas leyes, por ejemplo, se están planeando hoy para el banco en Argentina,
Para el Banco Central, el Banco sí, sí, la Central, modificación que de la tiene Carta que ver con Orgánica, eso. sí. Esa modificación de la Carta Orgánica tiene que ver con eso, con dejar marcada la cancha para el que viene. Sí, y dejarle Sucio el terreno. sucio el terreno y las manos atadas Claro, para implementar que te va a determinado tipo de llevar tiempo políticas, ¿no? después pronunciarte una ley y mucha decisión política, por supuesto, ¿no? Pero creo que estamos en esa instancia. Y creo que Trump está haciendo exactamente lo mismo con estos Con estos movimientos, ¿no? con Sí. estos movimientos y estos tipos así como Marcos Rubio, que Marco se llamaba Marco Rubio, secretario de Estado, que es el canciller. ¿Qué sabemos? El discurso el discurso de la gusanera viene desde hace mucho, y es el mismo discurso de siempre, ¿no? Sí, sí, hay más, Que- hay más. Sí, Ahora- sí, me imagino. Bueno, esto empieza ya con el gobierno de Donald Trump cuando arranca con la declaración de organizaciones terroristas globales a los cárteles mexicanos. Claro. Después a un par de organizaciones, una que no existe, que era el Cartel de los Soles, por el cual se acusaba a Maduro de pertenecer a una Y organización. después ellos mismos dijeron, no narcotráfica. existe. Los fiscales, dentro de lo que era la acusación hacia Maduro, después de secuestrado y llevado a Nueva York, dijeron, Ujú. bueno, no, en realidad el Cártel de los Soles no existe como tal. Digo, Claro. hay gente... Existen los girasoles, pero no, claro. Hay algunos generales, bueno, que participan, digo, pero no es una organización, pero no era que existía. Bueno, Entonces, ¿por qué no lo devolvieron a Maduro, no? claro. Después Digo- el tren de Aragua, que esta sí es una organización venezolana que, bueno, se ha comprobado que existe y eso, pero que inclusive el gobierno de Maduro fue contra el tren de Aragua y muchos de los integrantes del tren de Aragua se exiliaron, se fueron de Venezuela y hoy, por ejemplo, tienen algunas redes en Chile, Claro. ¿no? Que han tenido algunos problemas con algunas organizaciones criminales, crimen organizado en Chile en estos años. Ujú. Y el 25 de septiembre del 2025 se emite una especie de documento de seguridad que se llama National Security. Uy, se me fue acá. Bueno, un memorándum, ¿sí? Que no me entiendo la letra. Bueno, me ha pasado, me Y ha no pasado. entiendo la letra, bueno, pero es una especie de documento de seguridad nacional que no tiene una aprobación del Congreso, porque es más que nada un memorando, para acusar a organizaciones opositoras al gobierno de Donald Trump como organizaciones terroristas domésticas. Claro. Pero es un poco lo que va marcando el camino para lo que viene después o para tratar de intentar extender esto hacia lo internacional. Dar una especie de pautas o de categorías sobre qué es lo que tienen que tener ideológicamente estas organizaciones para ser acusadas. Ujú. Y habla de antiamericanismo, anticapitalismo, ¿qué es lo que puse acá? Perdón, estoy con la letra hoy mal. Anticristianismo. También. Anticristianismo, extremismo en migración, esto significa ser como estar a favor de los migrantes, Claro. no estar en contra. Extremismo en raza y género, o sea, a quienes defienden a personas Ujú. que no son de su propia... Bueno, en general hoy la biología ha dicho que no existen las razas, que en todo caso somos todos, No, somos pero para sapiens, ellos sí, pero... para ellos sí. Claro, y género. Y, por ejemplo, y quienes declaran hostilidad a quienes sostienen valores tradicionales estadounidenses sobre la familia, religión y la moralidad. Claro. O sea, cuestiones ideológicas. Digo, en Estados Unidos hay una enmienda, creo que es la primera Ujú. enmienda que protege los discursos y la libertad de expresión para que vos puedas manifestarte Claro. como quieras sobre los temas que vos quieras. Pero bueno, hay como toda una intención de ir en contra hacia esta Ujú. libertad de expresión porque son valores que expresa esta ultraderecha tan dura y tan radical como la derecha norteamericana, esta nueva forma de partido republicano mucho más extremo. Bueno, después hay otro documento que se emitió, esto fue el 20 de julio, 4 días después de finalizada esta cumbre. Ujú. Antiterrorista, supuestamente, en Washington. El Departamento de Estado publicó, mira lo que publica, un informe, un dossier de 100 páginas en el que acusa a quién, a Cuba, Qué raro. de ser la capital del comunismo del siglo XXI. Mirá, fue del 20, ahora del 21 también, claro. Eso tener ser continuidad. Una continuidad. Qué Dice bueno, que qué bueno.
Habla bien de los cubanos, por supuesto. Claro, ¿qué dice Rubio? Rubio dice que Cuba construyó una extensa red Mirá ideológica vos. y de inteligencia que ayudó a construir la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio. ¿En Estados Unidos también? Claro, porque acusan a Antifa o al Partido Comunista Claro. también norteamericano de ser extensiones grande, del Partido Fidel. Comunista, Mirá vos. de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y porque sigue esto, dice que y sigue estando. Y lo que más les duele es que se murió de viejo. Eso es lo que más les duele, vos sabés. Y en Cuba. Y que sigue estando ostensiblemente vinculada a los grupos y movimientos de extrema izquierda en todo el continente Claro. y más allá. Bueno, y según lo que dice el documento, Cuba habría desarrollado desde 1959 una guerra integral contra Estados Unidos mediante espionaje, sabotaje, propaganda, Claro. infiltración ideológica en organizaciones aliadas y terrorismo de izquierda. Muy bien. Eso es parte del informe. Sí. ¿No? Bueno, ¿y qué más? Esto no lo dije antes, pero tuvo antes de esta cumbre que se realizó en Washington, una especie de taller, ¿no? Un taller de cumplimiento de las leyes contraterroristas. En esta participaron 14 países en un taller de 2 días, pero no hay mucho más conocimiento, no se sabe qué países participaron ni quiénes participaron, pero de lo que se habría tratado es de una coordinación de cómo actuar entre las fuerzas norteamericanas, las fuerzas que participarían de estas políticas antiterroristas en sus países, a partir de, por ejemplo, de coordinar esfuerzos entre agencias, por ejemplo el FBI, esto que nombraba que el FBI participó de esta última cumbre, armonización de legislaciones, o sea que hay una cuestión judicial también, preparación de, por ejemplo, de jueces o de fiscales, lo que se llaman prácticas, o buenas prácticas del ejercicio del Poder Judicial, que esto es viejo, es algo de Estados Unidos que siempre utilizó también. Por ejemplo, el juez Moro, Sergio Moro, el ex juez Sergio Moro, que fue el que encarceló a Lula, participó de un programa que se llamaba Puentes, que era también patrocinado por el Departamento de Justicia norteamericano en mismo Brasil, para capacitación de oficiales o de funcionarios judiciales del Poder Judicial brasilero. O sea, ellos siempre te capacitan para que después termines haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Sí, sí, como fue la Escuela de las Américas en su momento. Bueno, compartir inteligencia entre las agencias de inteligencia norteamericanas y las de los países de América Latina, coordinar operaciones y para evitar que estas organizaciones, recluten gente o tengan acceso a financiamiento o logísticas propias. Con lo cual, se parece mucho a una especie de plan Cóndor, ¿no? Sí, de lo que fue la doctrina de seguridad nacional. Hay una similitud. Que nunca dejó de estar. Claro, pero en aquel Estuvo momento un era poco todo más algo visible, otro poco más escondido. Claro, clandestino. Después como programas, porque eso que te decía, hubo programas en ciertas épocas. Y la van adaptando hoy a las nuevas época. Tecnologías, a las nuevas formas de pago de bancos financieros. Esto que estuvimos Tiene que ver viendo con este señor que vino a la Argentina, que hoy ya no está, que se fue, que era Peter Thiel, que es el dueño de una empresa que se llama Palantir, que es una ¿Se empresa fue? ya se fue él. ¿No grabó y no le cayó bien? No sé, creo que se fue después de eso. Ah, ¿se fue después de eso? Se fue después de eso, así que algo le dijo. No, Capaz que le dejó de representante a Grabois. En principio era por 2 meses que iba a estar, Mirá. que no significa que no vuelva, porque él compró una casa en bien. Buenos Aires. Claro. No Y hay que alquiló. mantenerla, ¿Cómo hay que no? mantenerla, ¿viste? Dice, Siempre necesita claro. preguntarle a la... Viste que hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda el ganado. Claro, ¿no? sí, Entonces sí. que va a venir a echar un ojo de vez en cuando, Pero seguramente. está la productora acá del programa nomás que te dice, mirá que hay que pintar, hay que hacer esto, el otro, siempre. ¿Viste? Hay que mantener la casa, claro. Y este hombre debe venir para eso, claro. Y sí. Bueno, justamente lo que está promoviendo mucho Estados Unidos de estas compañías de inteligencia artificial en realidad Palantir no es una compañía de inteligencia artificial, sino de integración de datos, ¿no? De
tienen programas que integran datos de diferentes bases de datos para generar perfiles de personas, ¿no? Para actuar sobre determinadas Creo que cuestiones. ahí es donde debemos poner la atención, más Claro, que, bueno, más que en consignas. la vigilancia, ¿no? La vigilancia sobre El sobre- contenido que nos quieren, que nos Claro, meten continuamente. que te puede servir para generar perfiles y adelantarte o conocer los movimientos de las personas, por dónde andan, por dónde van, qué pensamiento político tienen, dónde se juntan, ¿no? El espionaje sobre las personas con fines políticos. Y Que esto que te van generando nuevas generaciones que no es preocupadas por claro, no la es estratosfera. nuevo, esto que decíamos que Claro. la historia, si bien no se repite, rima. Los norteamericanos Exacto. tuvieron un programa de contrainteligencia Ujú. que se llamó COINTELPRO entre el año 50 y creo que el año 51 y el año 71. Después de la Segunda Guerra Claro, Mundial. que se descubrió a la luz, obviamente, lo que se llamó el macartismo, Como ¿no? te iba a hacer referencias, el macartismo que fue esto mismo. La digo. persecución de grupos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista. Chaplin no estaba prohibido en Estados Unidos. Se No tuvo- me acuerdo qué otro se tuvo que ir a la mierda también. Charles Chaplin, el famoso Claro. actor inglés que vivía en Estados Unidos. Es decir, no es nuevo. y por, no es nuevo, y por no es hablar de política doméstica, Exacto, política norteamericana y hablar a favor de los sectores populares, Ujú. fue perseguido. Se Chaplin, se un tuvo que actor. exiliar en Suiza. Exacto. Muere en Suiza, exiliado por la persecución del FBI y organismos de inteligencia norteamericanos, que había un programa que se llamaba, como te dije recién, No me acuerdo. COINTELPRO. Se llamaba COINTELPRO o algo por el estilo, que era... Arthur McCarthy, claro, todavía me acuerdo. claro, que era un programa de espionaje sobre los sectores sociales, sobre todo sectores de Ujú. izquierda, algunos también sectores de extrema derecha porque eran ya medio molestos o generaban Y hoy tienen más problemas. tecnología. Claro, perseguían por ejemplo, a las Panteras Negras, Claro. al Partido Comunista o a todo aquel personaje que tuviera ideas. Pero se daba en un ¿no? contexto de la Guerra Fría. Claro, antiimperialista. Era una persecución ideológica política interna. Digo, esto siempre, en Estados Unidos siempre Pero en el existió, contexto de la Guerra Fría. en el contexto de la Guerra Fría. Hoy no hay una Guerra Fría, pero las ideologías existen. Exacto. Y igualmente estos sectores de ultraderecha apelan mucho al vocabulario Ujú. y a la forma de lucha de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Porque Sí, yo sí, creo sí. que ellos creen Vos vete que las palabras que utilizas son las sí, mismas. yo creo que ellos creen que la Guerra Fría no se Es esta, terminó, claro, ¿no? sí, sí, Se cayó la Unión Soviética. Exacto, pero Pero la ideología subsiste y Claro. sin embargo la diferencia es que hoy no confrontan dos modelos. Ujú. Si vos te fijas bien, confrontan dos ideas quizás, pero no Claro. confrontan dos modelos. Porque ni siquiera China les llama la atención tanto para confrontar Claro. con China, ¿no? La confrontación con China es más de tipo económica, hegemónica, de influencia en los países, comercial, ¿no? Claro. Y no hay una disputa de decir, bueno, no, los chinos porque son muy No. poco. Es más sobre sectores sociales que se oponen, Ujú. ¿no? Y bueno, la utilización de la excusa de Cuba, como si Cuba... Y ahí es donde con el caemos de problema que siempre, tiene- que la lucha de clase y por eso los trabajadores, Claro, por eso como siempre, están en la escena. La lucha de clases es más combativa hoy la derecha en ese aspecto, Claro. mucho más CCC, corriente clasista y combativa, Claro. viene más de ese lado que del lado de los sectores populares. Exacto. Dieguito, muchas gracias como siempre. No, gracias a vos, Jorge. Enseguida continuamos en seguir andando. Radio La Mujer.